Este mensaje se llama ¿Dónde está la justicia de Dios? Y me llamó mucho la atención porque, bueno, primeramente, antes de conocer al Señor, pues nuestras decisiones o la percepción que tenemos de lo que sucede en nuestra vida, pues está muy enfocada al tema natural, al tema humano, al esfuerzo de una persona como sabio, ¿no? Nosotros tomábamos consejos de muchas personas que trabajaron con nosotros, de nuestros padres, abuelos, etcétera, consejos que considerábamos sabios en nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, de la Escritura, nos damos cuenta que muchos de esos consejos, pues no son más que consejos del mundo y que, pues, contrariamente, se oponen a lo que establece la palabra del Señor. Entonces, antes de convertirme, pues yo muchas veces tuve este sentimiento de ¿dónde estaba la justicia de Dios? No era yo una persona muy creyente y yo decía, bueno, si Dios existe, ¿por qué no es justo? ¿Por qué yo siento que merezco algo y por qué no lo puedo obtener? ¿Por qué se lo dan a otra persona? Y también, acompañado de este pensamiento, venía otro, oye, ¿por qué las personas? Y esto ya se va profundizando un poco más cuando uno recibe a Cristo en su corazón. Empieza uno a decir, oye, pues yo creo en el Señor Jesús, yo ya lo recibí, ya me bauticé, estudio la Biblia, ¿y por qué no me va tan bien como esta persona? Pues que no conoce a Dios, o que reniega de Dios, o que inclusive blasfema en contra de Dios. Entonces son dos pensamientos. Uno, generalmente dice, ¿por qué me está sucediendo esta cosa? ¿Por qué estoy pasando por este tormento? Y otro, ¿por qué si a esta persona que no es buena, que no conoce a Dios, le va tan bien, y a mí que sí conozco a Dios no me va tan bien? Entonces, muchas personas recomiendan leer el libro de Job como un libro en el que uno espera encontrar respuestas a estas preguntas. Y uno generalmente empieza con ese discernimiento de que, pues sí, vamos a encontrar, la Biblia nos da respuestas, pero también para estudiar la Biblia hay que orar y hay que estar preparado. Muchas veces el Señor lo puede hacer, ¿verdad? Puede decir, ¿sabes qué? Abres en tal escritura y puedes tener una respuesta. Pero lo recomendable es que uno tome una actitud de verdaderamente entender lo que Dios nos quiere hablar. Que la escritura sirva precisamente para clarificar, para tratar de entender alguna situación o circunstancia que yo esté atravesando en mi vida. Y vamos a la Biblia, vamos al libro de Santiago, el libro de Santiago que está después del libro de los Hebreos, y vamos al capítulo 5, y vamos al versículo 11, Santiago 5, 11, y vamos a ver la Nueva Versión Internacional, que dice, Santiago 5, 11, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Aquí Santiago está poniendo un ejemplo en donde dice que es bienaventurado y dichosa la persona que es resistente ¿a qué? Al mal, pero también que es perseverante y no nada más la perseverancia como una actitud de tratar de conseguir algo. Aquí Santiago se está refiriendo a la perseverancia que nosotros como hijos de Dios debemos mantener en medio de ¿qué? De la adversidad. No es lo mismo cuando uno, ahora que están de moda los Juegos Olímpicos, pues vemos cómo hay deportistas que verdaderamente se preparan como si fueran a realizar el último evento de su vida y vemos el resultado también.
vemos el resultado que aun y cuando se prepararon constantemente, perseverantemente, y no lograron lo que esperaban, pues algunos hasta lloran por no haber alcanzado eso. Esta perseverancia a la que Santiago se refiere no es esa perseverancia para alcanzar algún objetivo, algún premio, algo que nosotros quisiéramos en nuestra vida. La perseverancia a la que se refiere Santiago aquí, y es la perseverancia de Job, es ser perseverantes en medio de la adversidad. Y es algo complicado, porque nosotros no estamos preparados para la adversidad. Siempre que viene alguna mala noticia, siempre que sucede algo que no esperábamos, bueno, sufrimos. Y ahí es donde Santiago hace referencia precisamente a Job, la perseverancia en medio de la adversidad. No es lo mismo prepararse para una carrera, prepararse para obtener algo a través del ahorro, ser perseverante, que estar perseverando en el Señor cuando uno está atravesando un conflicto o una situación difícil. Es muy diferente. Y aquí Santiago hace referencia precisamente a esas cualidades de Job, a esas características. Por un lado, a su resistencia al mal, y por otro lado, también a su perseverancia en medio de la adversidad. Entonces, vamos a entrar al libro de Job. Hoy vamos a estar viendo prácticamente algunos pasajes del libro de Job, y es un libro que destaca la personalidad de un hombre que pues sin tener nada aparentemente, nada en contra, nada que pudiera oscurecer su vida, nada que pudiera oscurecer su integridad, le empiezan a suceder muchas cosas difíciles de soportar, pero finalmente él logra superarlas. Vamos a Job, al capítulo 1, y vamos al versículo 1. Job 1:1. Dice, vamos a leer la Reina Valera, 1960. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí se está refiriendo a que Job era un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre decente, moral y espiritualmente. Y esto no significa que Job no fuera pecador. Él era pecador, pero obviamente su personalidad, su forma de actuar siempre lo describe como una persona recta, solvente moralmente. Hoy, pues nosotros conocemos a muchas personas solventes económicamente, pero moralmente insolventes. Aquí se refiere a que era una persona solvente moral y económicamente. Dice que era de una región de Uz. Y también, bueno, más adelante vamos a ver cómo él va a defender su integridad moral, aunque también va a admitir que era un pecador. Y vemos también cómo aquí empezamos a descubrir la historia de, vamos a decir, de un hombre íntegro, de un hombre familiar, de un hombre al pendiente, al cuidado de toda su familia. Vamos a Job, ahí mismo, en el versículo 3, dice: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. La región del oriente, la que se manifiesta aquí en la Biblia, es una región que era rica, era de donde surgieron los caldeos, que más tarde se convertirían de donde saldrían Nabucodonosor, saldrían también ahorita vamos a ver también los de la reina de Saba. Entonces era una región donde había mucha riqueza, pero dice que este hombre era el más grande que había en todo ese territorio. Y vemos aquí hay algo que también nos debe llamar la atención. La riqueza más grande de Job no era en tierra, ¿sí?
Aquí no describe que fuera en tierra su riqueza, era en ganado. Era en ganado donde él tenía la abundancia de su riqueza. ¿Por qué? Porque en esta época las asnas que producían constantemente, bueno, como hoy también, pero eran muy valiosas, era un producto muy, muy valioso. Entonces, él la riqueza que tenía no era en tierra, era en ganado. Era en ganado. Entonces, dice que era el varón más grande que todos los orientales. Vemos cómo aquí también, al decir que era el más grande, no solamente era respetado por ser el más rico, sino que era respetado también por su moralidad, por su solvencia, como un hombre íntegro. Y vamos ahí al versículo 6. Al versículo 6, del 6 al 21, vamos a leer ahí en la Nueva Versión Internacional. Dice, primera prueba de Job. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. El 16. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. El 17. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. El 18. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este pasaje pues nos indica, si vemos aquí hay 2 tipos de destrucción. Una destrucción del hombre, ¿no? Cuando llegan los salteadores, cuando llegan los ladrones, y otra destrucción por la naturaleza, el fuego que cae del cielo y el viento que derriba la casa. Pero aquí podemos ver algunas cosas también que llaman nuestra atención. El Señor permite que Satanás pusiera a prueba, la fe de Job. La fe en Dios.
Y yo, cuando estaba preparando esto, digo, hijo, qué difícil o qué duro ha de ser, porque Dios ya sabía cuál iba a ser el resultado, ¿sí? Dios sabía cuál iba a ser el resultado. Si a nosotros Dios dijera, a ver, pongan a prueba la fe de cada uno de mis hijos, nosotros realmente estaríamos preparados. ¿Sienten ustedes que están preparados en pasar una prueba de fe como esta? Yo creo que es algo como para pensarlo. Para pensar, uno estar en la posición de este hombre. Al principio dice que era perfecto y recto. Sabemos que la perfección no existe, pero bueno, para efectos, aquí aunque Job después reconoce que era pecador, era un hombre íntegro moralmente. Era un hombre que desde aquí nosotros podemos ver por su respuesta. Nosotros con menos de lo que sucede en esto, ya estamos llorando, ya estamos clamando a Dios, gritando por qué, bueno, haciendo un escándalo, por menos, mucho menos que todo esto. Y aquí vemos la respuesta de Job. ¿Sí? Vemos la respuesta de Job. ¿Qué dice Job? Dice, al llegar a este punto, o sea, cuando él llega y ve que ya todo lo perdió, sus riquezas, su familia, todo se acabó, dice, se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Aquí no dice que se dejó caer en una actitud de pataleo, en una actitud de llanto, de tristeza, desesperación. Obviamente el momento que él estaba pasando era un momento muy difícil, un momento muy doloroso y muy triste, pero dice que se dejó caer al suelo en actitud de adoración. O sea, se dejó caer, yo creo, sin fuerzas, pero con una actitud de adoración. Y nosotros a veces nos dejamos caer con fuerzas, pero con una actitud de rechazo, una actitud a veces hasta de maldecir. Entonces vemos aquí el corazón de este hombre, después de todo esto que le sucede, y luego su integridad. Todo lo que nosotros recibimos es de Dios, todo lo que recibimos es de parte del Señor. Y a veces lo peleamos porque pensamos que es nuestro. Yo lo obtuve porque yo me lo gané y es mío, y yo lo voy a defender y nadie me lo va a quitar. Pero todo lo recibimos, y su sensatez dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Vemos una actitud de agradecimiento, Todo lo que nosotros recibimos, todo viene de parte del Señor, todo lo que recibimos, y a veces no tenemos esa actitud de agradecimiento de lo que nos está dando. ¿Por qué? Porque a veces consideramos que es poca cosa o consideramos que es algo que no nos sirve. Pero hay que darle gracias al Señor por todo lo que recibimos, por todo lo que Él nos da. Entonces vemos cómo golpe tras golpe, sus hijos, sus criados, su ganado, todo se acabó, todo. Ahora sí que lo dejaron sin un centavo, lo dejaron limpio, limpio en toda la extensión de la palabra. Pero vemos también cómo su corazón, aun y cuando estaba perdiendo todo, su corazón seguía sujeto. ¿A quién? Al Señor. Dice el 8, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. Dice, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Aquí vemos cómo es Dios el que inicia el diálogo, no Satanás. El Señor es el que está iniciando el diálogo. Este diálogo va a conducir precisamente a probar la fe de Job. Y como decía, el Señor conoce lo que va a pasar más adelante. Y el Señor sabía que Job era la persona contra la que el acusador no iba a poder doblegarlo. Dios ya sabía, y por eso está iniciando el diálogo y está poniendo a prueba la fe de Job.
Y luego dice, mi siervo. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Aquí Dios, cuando se refiere a mi siervo, hay acá adelante en el capítulo 42, casi al finalizar ya este libro, en los versículos 7 y 8 dice: después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. En estos 2 versículos, 4 veces se refiere el Señor a Job como su siervo. Quiere decir que la relación que tenía Job con Dios era una relación tan profunda, llena de fidelidad, llena de amor y de confianza. En estos 2 versículos, si ustedes leen todo el capítulo, todo el libro de Job, van a ver cómo se refiere Dios a Job siempre como siervo, un siervo fiel, un siervo, o sea, nosotros somos siervos del Señor, pero no todos, bueno, aquí sí todos somos fieles, ¿verdad? Todos en esta congregación somos fieles. O sea, el ser siervo del Señor no implica que uno sea fiel. Cuando nosotros nos convertimos en siervos del Señor, verdaderos siervos del Señor, significa que le servimos con fidelidad. Siempre tiene que ser con fidelidad. Entonces, vemos que esta designación que Dios le da a Job como su siervo, solamente puede derivar de una verdadera relación personal entre Dios y la persona. Y aquí es lo que el Señor nos está diciendo, que la relación personal con Job era una relación profunda. Y además nos está diciendo que Job era fiel en el servicio. Es una enseñanza para nosotros. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Vemos el caso de Moisés, que también fue llamado siervo, de David, de Isaías, el profeta, donde también vemos que eran llamados siervos del Señor. En el 9 dice: Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Aquí vemos cómo el acusador audazmente acusa al hombre que Dios lo está poniendo a prueba. Dice: ¿y a poco crees que te es fiel porque no recibe nada a cambio? Y a veces nosotros así estamos, con una actitud de: bueno, Señor, yo te voy a servir porque sé que me va a ir bien, te voy a servir porque sé que me vas a dar lo que necesito, te voy a servir, ¿por qué? Porque me vas a llevar al mundo, me vas a llevar a conocer naciones, ¿no? Por eso te voy a servir. Estamos condicionando el servicio al Señor a cambio de algo. Y es lo mismo que dice el diablo aquí. ¿Acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Vemos cómo el Señor se enfoca, porque el diablo le dice: ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Dice: de tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. O sea, aquí lo que sucede, dice, le quitas lo que tiene y va a cambiar, te va a maldecir. Y vemos cómo el ataque siempre del diablo es principalmente al corazón de las personas que están ligadas a lo material. ¿Sí? El ataque del diablo siempre va al corazón, pero enfocado en lo que nos interesa, en lo que queremos, en los bienes, en lo que pensamos que es lo que nos sustenta. Y vemos también cómo Dios aquí le dice en el 12: muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Aquí lo que vemos es cómo Dios le dio el poder a Satanás para poder afligir a Job, para poder hacer lo que
lo que él quería hacer, la parte A del versículo 12. Todas sus posesiones están en tus manos, ¿sí? Pero también Dios le pone una correa al diablo. Dice, pero no toques su vida. O sea, Dios permite que él haga lo que tiene que hacer para probar la fe de Job, pero también le pone un límite. Y Dios también a nosotros, en cualquier circunstancia o situación, Dios conoce nuestra capacidad. Dios conoce, sabe hasta dónde podemos nosotros llegar. Y Él establece ese límite para que nada atente directamente contra nuestra vida. Como dice, Dios es el que da la vida, Dios es el que la pide también. Entonces, nosotros no debemos tener temor de enfrentar una situación o una circunstancia, porque Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Vemos también cómo en el daño que le hizo el diablo a Job, fue por un lado a través de los hombres malvados que también llegaron a robarle, a matar, a destruir. Pero también vemos cómo por la naturaleza también se destruyeron las cosas. O sea, Dios le permite al diablo que obre así. Sin embargo, vemos que el diablo sigue estando bajo el poder de Dios. No está nunca por encima del poder de Dios, ni lo va a estar. ¿Sí? Siempre está bajo el poder de Dios. Y vemos cómo también el diablo le dice que pues igual puede ser una farsa. Dice, quítaselo y vas a ver cómo te va a maldecir. El diablo no conocía a Job. No conocía a Job. Al no maldecir Job al Señor, está poniendo a Satanás como un mentiroso, porque no está haciendo lo que Satanás quiere que Job haga. ¿Sí me explicó? O sea, quien está quedando como un mentiroso es el diablo. Y a veces nosotros nos enfrentamos o estamos en una posición en que estamos escuchando la voz del diablo, pero nosotros no queremos ofender al diablo, no queremos que quede como un mentiroso, no. Si él me está diciendo que así es, yo quiero ponerlo como un hombre de palabra, como un ser de palabra. Cuando el diablo nos habla, nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar que es un mentiroso, mostrar lo que es su verdadera naturaleza. El diablo le apostó a que Job iba a maldecir a Dios al perder todas sus cosas, y Job hizo quedar mal a Satanás. Nosotros tenemos que hacer quedar mal a Satanás también, cuando escuchamos sus mentiras, cuando escuchamos esas cosas que quieren llegar a nuestro corazón, que nos dice que no podemos, que somos débiles, que estamos destinados al fracaso, que estamos a punto de la depresión, que nos vamos a morir, que somos pobres, que somos miserables. O sea, el diablo nos está hablando y nosotros tenemos que hacerle ver su verdadera naturaleza. Él es un mentiroso, él es un mentiroso. No podemos aceptar las mentiras que él nos está diciendo. O cuando nos dice, véngate, respóndele de esta manera para que sepa quién manda aquí. Es el diablo el que nos está hablando. Nosotros tenemos que exhibirlo como es. Entonces, Job probó que él era un mentiroso, un falso, ¿sí? Y Dios le da también su vindicación finalmente. En el versículo 20 dice que Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, Dice que estuvo en silencio, no dijo nada hasta que terminó de escuchar todo. Él se levantó y actuó. Estuvo en duelo. Y el 21, donde dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor da y el Señor quita. Pero la fe de Job lo iba a llevar a ver la mano soberana, la mano poderosa del Señor, que inclusive nos da reposo en tiempos de adversidad. El Señor se manifiesta cuando nosotros depositamos
nuestra confianza y nuestra fe en Él, en que pasando la situación más compleja, más complicada, nosotros podemos entrar en su reposo. Y yo creo que aquí todos hemos visto o hemos pasado momentos de turbulencia, momentos complejos, momentos tristes, dolorosos. Yo creo que aquí todos lo hemos pasado. Y sin embargo, hemos visto esa mano poderosa de parte del Señor, que nos anima y nos ayuda precisamente a entrar en su reposo. El consuelo más fuerte, más poderoso que podemos encontrar es el consuelo que encontramos en el Señor. Y por eso nosotros hacemos tanto énfasis en la relación personal que nosotros debemos tener con el Señor, porque a través de esa relación personal nosotros podemos encontrar ese consuelo. Cuando nuestra relación personal no es tan fuerte con el Señor, empezamos a buscar el consuelo, el confort en otras partes, en otras personas o en otras cosas. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros descansemos en Él, que podamos entrar en su reposo. Vamos al capítulo 2, perdón, el 22 también, como cierra este primer capítulo. Dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos tentados cuando pasamos por una situación difícil a hacer algo que va en detrimento de nuestra propia vida? ¿Cuántas veces nosotros pues actuamos con una sed de venganza, de revancha, cuando discutimos, cuando peleamos con alguien, que es más fácil para nosotros sentir esa satisfacción de tomar revancha, de decir, bueno, pues sí me lastimó, pero ya ahorita con lo que le dije, queda satisfecho mi orgullo y todo normal. ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de tomar una actitud, dice, a pesar de todo esto, todo lo que le pasó a Job, todo lo que le pasó, y dice que no pecó ni le echó la culpa a Dios? Y nosotros hemos oído muchas veces cómo a Dios se le culpa de todo. No, es que Dios no me quiere, es que Dios ya me abandonó, es que Dios quiere tratar conmigo de otra manera. Y no, la verdad nosotros vemos, Dios permite que sucedan cosas, pero con el único objeto de que nosotros nos acerquemos más a Él. Ese es el sentido de lo que nosotros atravesamos. Y si nosotros nos acordamos siempre de este versículo 22, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. En el mundo nosotros vemos que alguien sufre una decepción, una tragedia, ¿y qué es lo que hace? Inmediatamente va a perderse, a tratar de perderse. En el alcohol, en las drogas, en irse, en quererse cortar las venas. Y Dios lo que nos está mostrando a través de este ejemplo es que nosotros debemos seguir, como dice, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea. Porque lo que nos está pasando, lo que estamos atravesando, es algo que nos va a llevar a unirnos más al Señor, a estar más cerca de Él, a que nosotros podamos tener una relación más firme con el Señor. Vamos al capítulo 2, al versículo 5. Dice, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Vemos aquí cómo, aparte, ya el diablo está tratando de ir más allá, de lo que debiera ser. Dice, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Vemos cómo, pues, Satanás es muy astuto. Y él siempre está tratando, no solamente de atentar contra nuestra propia vida, atentar de nuestros bienes, sino a través de la salud también. Pero Dios, repito, Dios sabe cuál es nuestra capacidad. Y a veces si nosotros estamos enfrentando una prueba, Dios ya sabe lo que va a pasar. Si Él lo permite, ¿por qué? Porque nosotros lo vamos a pasar. O sea, no es de que estemos pasando la prueba porque vamos a reprobar, al contrario.
Estamos pasando la prueba porque Dios sabe que la vamos a pasar. Dios sabe que la vamos a librar. Y por eso nuestro enfoque tiene que ser más en el Señor que en la propia prueba. Porque si nosotros nos enfocamos en la propia prueba, ahí nos vamos a estacionar. Pero Dios conoce nuestra capacidad. Y Él por eso permite que lo que suceda en nuestra vida, nosotros lo vamos a poder sortear. Obviamente es muy diferente tener el enfoque de estar con el Señor, aunque seamos cristianos, y no tener el enfoque de estar con el Señor. Aún siendo nosotros hijos de Dios, podemos estar pasando una situación, pero nuestro enfoque no está en el Señor. Está a veces en nuestros propios medios, en nuestras propias fuerzas, en nuestros recursos, en que decimos, no, esto yo lo voy a resolver así, yo sé cómo. En lugar de tener nuestro enfoque en el Señor. Es muy diferente, aún siendo hijos de Dios. Nuestro enfoque siempre debe estar con el Señor. Y vemos cómo Satanás continúa su asalto por desprecio. Dice, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Y aquí el Señor permite precisamente que Satanás ataque a Job con una sarna. ¿Saben lo que es la sarna? Sí saben lo que es la sarna, ¿no? Es como una erupción en la piel que genera mucha comezón, pero ardor, pero a tal grado que la piel se llega a abrir. Entonces que le permitió que esa sarna, y entonces Job pues ya no solamente había perdido sus bienes, su familia, sino que ahora estaba él en su cuerpo padeciendo y sufriendo. Vean ustedes qué prueba estaba él pasando. Nosotros a veces con un dolor de estómago, no hombre, o con un dolor de cabeza, estamos, bueno, y aquí todo lo que este hombre tuvo que soportar. Dice, extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Y bueno, aquí interviene ya otro personaje, también muy importante en la vida de Job. La esposa, exactamente, muy bien. Interviene la esposa, ¿no? Y vamos al versículo 9. Dice, su esposa le reprochó. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Con qué cariño lo trata, ¿verdad? Cariñosa la señora, cariñosa, ¿eh? Pero fíjate, dentro de todo reconoce por un lado la integridad de Job, ¿sí? Reconoce la integridad, sabía que no lo podía mover, ¿sí? Vemos cómo Job dice, bendito sea Dios. Y la señora que dice, maldícelo. Y aquí lo que vemos es cómo también Satanás ocupa o usa a la esposa. ¿Sí? Usa a la esposa como un instrumento. Algo parecido a lo que le sucedió a Adán. Satanás usó a la esposa. Y vemos cómo el buen deseo de la señora dice, ya maldice a Dios y muérete. Ya, sí, pero Job, ¿qué le responde en el 10? Dice, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. ¿Sí? Nosotros a veces con menos, no hombre, ya estamos enganchados ahí en una lucha 3 caídas sin límite de tiempo. Vemos aquí también la integridad de Job, ¿no? Dice, no pecó ni de palabra. Y también lo que dice, muchas personas cuando leen esto, dice, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? O sea, pensando que uno recibe de Dios cosas malas. De Dios recibimos lo bueno, pero también hay que entender que cuando Dios permite algo, que algo sucede en nuestra vida, algún momento, por muy doloroso que sea, muy doloroso, muy triste, nosotros sabemos hoy que eso tuvo algo positivo en nuestra vida, algo en lo que nos obligó a nosotros a mirar más cerca a Dios, a abrir nuestro corazón con el Señor.
a compartirle con Él nuestra vida, lo que tenemos adentro, para poder seguir adelante. Todos hemos pasado momentos dolorosos, todos, momentos tristes, muy tristes. Y sin embargo, hoy podemos darle gracias a Dios de que todo eso que ha sucedido en nuestra propia vida ha sido para un crecimiento espiritual en nosotros. Y ese crecimiento nos ha traído a que el día de hoy nosotros estemos más conscientes del poder y la soberanía de Dios, de que Él verdaderamente tiene control de nuestra vida, ¿sí? De que Él es soberano, de que nada está fuera de su control. Hoy nosotros podemos decir, oye, pues momentos muy tristes, momentos muy dolorosos, que gracias a Dios ya pasaron, que gracias a Dios yo espero que la mayoría de todos nosotros lo hayamos superado, y esto hoy nos hace ver que tuvo un propósito todo lo que vivimos, y que gracias a ese propósito hoy nuestra fe ha sido mayor, hoy nuestro crecimiento espiritual ha sido mayor, hoy la relación personal que tenemos con el Señor es más profunda. Y aquí vemos el ejemplo, una esposa desesperada, pero sabía que era íntegro su marido, y le dice, ya hombre, no te hagas el valiente, no te hagas el valiente, ya, déjalo, maldice a Dios, pero además, muérete, no te quedes aquí para causarme a mí una pena ni una carga, ¿no? Y dice que Job no pecó ni de palabra, o sea, con lo que le dijo era para que él se hubiera puesto bravo, y le hubiera respondido también 2 que 3 cosas. Pero vemos cómo dice que su integridad, la integridad de Job, una cualidad. Y también hoy podemos ver que ese es algo de lo que no hay en la sociedad del día de hoy, la integridad. Vemos tanta distorsión, vemos tanta mentira, vemos tanta vanidad, vemos tanto orgullo, tanta soberbia, que este ejemplo que Job nos da de la integridad nos debe hacer pensar también en esa integridad, esa solvencia moral que nosotros debemos tener. Vámonos al 42, al capítulo 42, ya casi al final. Dice vamos a leer los versículos 12 y 13. Del 42 dice, en la Reina Valera: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Pero aquí, nada más para hacer un poquito de referencia, Job, en el momento de su desgracia, recibió la visita de 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Y cada uno de ellos trataron, entre comillas, de consolarlo. Pero más bien, la intención de ellos era reconocer que Job estaba pasando esa situación porque tenía un pecado oculto, ¿sí? Y los 3 lo estaban agobiando, lo estaban presionando. Y el último de sus amigos, Elifaz, hizo un último intento. En muchos aspectos de lo que Elifaz habló con Job fue, pues, animarlo a que se arrepintiera. Y para esto, bueno, ahí le dice que debe someterse a Dios, que debe establecer las palabras de Dios en su corazón, que tiene que volver al Todopoderoso y olvidarse de la maldad, y que encuentre ese deleite en Dios más que en el oro. También le dice que tiene que rogar y obedecer. Pero este consejo de Elifaz asume 2 cosas. 1, que Job era un hombre muy malo. Y 2, que la preocupación de Job
era el regreso a la prosperidad. ¿Sí? Eso es lo que Elifaz estaba asumiendo, que Job era muy malo, que no quería reconocer un pecado oculto que tenía por ahí, y la otra que le urgía a Job regresar precisamente a la prosperidad. Y Job ya había dejado claramente su posición, que él anhelaba ver a Dios y ser su amigo. O sea, muchas veces nosotros recibimos ayuda también de nuestros amigos y se agradece, pero también hasta en eso hay que tener sabiduría. ¿De quién recibimos la ayuda? ¿En qué momento la recibimos? Y la sabiduría solamente la tenemos cuando estamos dependiendo de parte de Dios. El Señor va a enviar a alguien que nos ayude, y nosotros obviamente pues tenemos que darle gracias a Dios porque envió a la persona, agradecerle a la persona, pero no estacionarnos o buscar a la persona para que nos ayude y luego darle gracias a Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, nosotros cuando recibimos ayuda también tenemos que aplicar sabiduría, porque nuestra primera ayuda, ¿de dónde tiene que venir? De parte del Señor. De Él tiene que venir nuestra principal ayuda, de parte del Señor. Y aquí, bueno, Elifaz trata de convencer a Job de que reconozca que es pecador. Job definitivamente se mantiene íntegro y dice que no. Y aquí en el 12 y 13, donde dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo lo doble de lo que ya había tenido. Tuvo lo doble: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Y en el 16 y 17 dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Entonces, aquí vemos cómo lo que Job atravesó en su vida no fue algo sencillo, algo simple, sino lo que nos está mostrando este pasaje es: Dios permitió que Job fuera puesto a prueba. ¿Por qué? Porque él sabía cuál iba a ser el resultado. Y de igual manera, Dios a nosotros permite que pasemos prueba porque ya sabe cuál va a ser el resultado. Ya sabe que tenemos la capacidad para enfrentar lo que nosotros estemos viviendo. Por eso no debemos nosotros rendirnos antes del resultado o atemorizarnos por lo que estamos viviendo. Nosotros debemos tener una actitud de que si Dios permite, es porque ya sabe la capacidad que tenemos para resolver esa situación. Y puede ser la cosa más complicada, puede ser la cosa más difícil, inclusive lo que se vea más penoso en nuestra vida. Acuérdense lo que dice Romanos 8:28, todo nos ayuda bien. Y todo lo que nosotros estemos enfrentando, vayamos a enfrentar, va a tener algo de riqueza para nuestra vida, para nuestro corazón, algo que va a influir o incidir en esa relación que nosotros tenemos con el Señor. Ahí regresamos otra vez a Job 1:9. Dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O en la NBI dice: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando algo de parte del Señor y por eso estamos condicionados a servirle? Estamos esperando, a veces no conscientemente, inconscientemente estamos pensando que algo vamos a recibir de Dios y por eso le servimos. Esa es una actitud equivocada, porque si no lo recibimos nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar y entonces a lo mejor sí vamos a echarle pestes a Dios. Nosotros tenemos que servir de una manera incondicional al Señor. Así como Dios nos ama de manera incondicional, nosotros tenemos que servirle de manera incondicional. Ahí en Job 21:15, Job 21:15 dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? ¿Sí? Este es un discurso de Job. Dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? O sea, ¿quién es? ¿Por qué le vamos a servir? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? O sea, ¿ganamos algo nosotros con dirigir nuestras oraciones al Señor? Pues claro que sí. ¿Y quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Pero aquí lo que está diciendo es:
lo natural con lo espiritual. Nosotros no debemos servirle a Dios porque es el Todopoderoso, porque entonces le estaríamos sirviendo por miedo, a lo mejor, o por temor. Nosotros le tenemos que servir a Dios por amor, como una actitud de adoración, como una actitud de que nosotros queremos esa relación personal con Él, queremos compartirle lo que hay en nuestro corazón. En este capítulo 21 vienen todas las preguntas que Job hace precisamente para describir todo lo que sucede con los hombres que se consideran malvados. Yo se los recomiendo que lo lean. Y vamos a Job 9. Job 9, del 1 al 4. Y dice en la Nueva Versión Internacional, dice, Job replicó, aunque sé muy bien que esto es cierto, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Si uno quisiera disputar con Él, de 1000 cosas no podría responderle una sola. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Nosotros no podemos desafiar al Señor. No podemos tratar de ser más sabios que Él. Por eso, no podemos nosotros tomar decisiones. Sí podemos tomarlas, pero lo recomendable es que le pidamos ayuda al Señor para tomar esas decisiones. No tomar nuestras decisiones a nuestro propio criterio, a nuestro propio juicio, sino pedir la ayuda del Señor, la sabiduría de Él. Dice que si Dios nos hiciera un examen, no le íbamos a responder una sola de las preguntas. Por eso hay que pedir su sabiduría para aplicarlo en nuestra vida. Las decisiones que nosotros tomemos, las tenemos que respaldar en la sabiduría que viene de lo alto. Y bueno, ya para finalizar, nosotros al ver todo este pasaje y decir, bueno, efectivamente, muchas personas se preguntan por qué Job vivió todo esto. Si él era un hombre íntegro, era un hombre solvente moralmente, ¿por qué pasó por todo esto? Primero, Dios permitió que sucediera. ¿Y por qué permitió Dios? Porque sabía la capacidad que Job tenía para resistir todo esto. Segundo, ¿cuál es el resultado o cuál es la respuesta que nosotros debemos o podemos encontrar cuando estemos pasando una situación en conflicto, una situación turbulenta? ¿Qué podemos tomar de este libro como una respuesta de todo lo que Job vivió? Viene aquí en el capítulo 19 y vamos a leer del versículo 25 al 27. Esta es la respuesta que nosotros encontramos precisamente cuando pasamos un momento de tribulación. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es mi Redentor? Cristo. Y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. En esta parte, lo que yo veo es, el Redentor ya lo tenemos. Dice que al final va a triunfar sobre la muerte. Cristo ya triunfó sobre la muerte. Pero también habla que cuando nuestro cuerpo ya no funcione, cuando nuestro cuerpo se acabe, que todavía veremos a Dios con nuestros propios ojos. Y lo que dice Job, yo mismo espero verlo, yo también, y creo que cada uno de ustedes también espera ver a Dios. Y que no sea otro el que lo vea, sino que seamos nosotros. Aquí nos anima a que nosotros seamos. Dice, este anhelo me consume las entrañas. Como cuando alguien tiene muchas ganas de hacer algo. Entonces, la respuesta a todo lo que Job vivió, primero,
Dios permitió que pasaran esas cosas. ¿Por qué? Porque Él sabía la capacidad de Job. Así como Dios sabe la capacidad de cada uno de nosotros. Y esto se los comento, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a seguir enfrentando situaciones, yo no le estoy diciendo, oye, van a enfrentar situaciones, las vamos a seguir enfrentando, que sepamos en dónde estamos parados. Y si las vamos a pasar, o si las vamos a enfrentar, es porque Dios conoce nuestra capacidad. Y Él todos los días nos está capacitando precisamente para salir adelante de todo lo que nosotros enfrentemos. Dios conoce nuestra capacidad y en base a esa capacidad es como permite que pasen las cosas. Entonces, estamos preparados, cada día nos preparamos más. Nuestra relación con el Señor debe ser una relación más profunda, una relación íntima, una relación donde nosotros compartamos con Él lo que hay en nuestro corazón. Y al Redentor, dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Cristo vive y mora en nosotros. Mora en nosotros. Eso también nos da otra actitud, nos da una personalidad diferente. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en mí, ¿quién contra mí? Cristo mora en cada uno de ustedes. ¿Quién va a poder contra ustedes? Nadie. ¿Sí? Cristo y ustedes son un equipo. ¿Para qué? Para sortear todo lo que pueda venir. El diablo dice que anda como león rugiente y como dice aquí, dice, ¿de dónde vienes? Pues andaba dándome una vuelta, checando mis propiedades, de arriba para abajo, viendo a ver a quién me encontraba para engancharlo. Nosotros tenemos que exhibir al diablo. Toda mentira que estemos escuchando, exhibirlo, porque él es un mentiroso. La verdad la tenemos en la Escritura y la verdad Dios la pone en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que estudiar, escudriñar la Escritura, tenemos que tener esa relación cercana con el Señor, vivirla todos los días y estar conscientes de que el único soberano que existe en todo el universo es el Señor, nadie más. ¿Ok? Vamos a orar.